porque la muerte es solo una transformación de la vida. Sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. A veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio. Bienvenidos a Metamorfosis, Vida y Muerte. Un gusto que me acompañen en esta tarde y que podamos compartir juntos este momento en el que fíjense que vamos a hablar de un tema muy relevante, muy interesante, que tiene que ver con cómo vivir con el dolor crónico. Esta circunstancia que nos hace cambiar nuestra vida, que nos hace experimentar pues momentos difíciles, pero también nos hace identificar nuestras propias fortalezas. Y para este programa justamente tengo una invitada muy especial, ella es Nancy. Ella nos va a compartir cómo ha sido su historia de vivir con dolor crónico, cómo ha sido estos momentos de acudir con especialistas, de tener momentos difíciles, de apoyarse con otras personas, con su familia y todas aquellas necesidades que nosotros pudiéramos también poder compartir con ustedes para que podamos entender lo que implica vivir con dolor crónico. Bueno, bienvenida Nancy al programa y un gusto de verdad tenerte el día de hoy. Bueno, yo les quiero platicar acerca de cómo ha sido vivir con dolor crónico. Yo soy una persona joven, tengo 38 años y gran parte de mi vida la he vivido con dolor crónico. Y pues creo que es algo muy importante poder compartir con ustedes esta experiencia, esta historia de mi vida, porque sé que muchas personas viven también con dolor crónico y es difícil, es complicado hacerle frente de repente a un mundo tan complejo, tan demandante,
tan competitivo y vivir con dolor pues a veces nos limita, ¿no? En estas posibilidades de darle, de hacerle segunda al mundo, y entonces pues yo quiero compartirles cómo ha sido para mí y cómo ha cambiado mi vida al respecto. ¿Nos puedes ayudar iniciando justamente cómo es que empieza esta historia de dolor contigo? ¿Cómo es que te das cuenta que el dolor se vuelve crónico, se forma parte de ti, está contigo todo el día, toda la noche, ya es un compañero de vida, ¿no? Pero ¿cómo fue que empezó? ¿Cómo identificaste que algo no estaba bien? Yo empecé muy pequeñita con síntomas, probablemente yo tenía tal vez unos 10 años, cuando para mí era bastante frecuente que me dolieran los pies, ¿no? Caminaba o iba a la escuela a la que yo iba en aquel entonces en la primaria, pues estaba muy cerquita de la casa, podía ir y venir caminando, pero para mí era pues habitual que me doliera, llegar a casa y que me dolieran los pies. Y al principio pues como que todos los adultos a mi alrededor decían, ay, claro, es normal porque caminó, etcétera. O hacer deporte, salir a la práctica de deportes y terminar adolorida. Creo que yo no me enteraba mucho que el resto de los niños no les pasaba así, sino hasta que empiezo a compartir, ¿no? Que esto es doloroso, que no me gusta salir a deportes por lo mismo, porque quedo bastante adolorida. Y las épocas de frío, de humedad eran verdaderamente molestas, siguen siendo todavía, pero en aquel entonces era molesto, me dolía mucho, etcétera. Pues mis papás obviamente intentaban ayudarme, a veces con medicamentos, a veces con medidas como los calcetines calientitos, etcétera. Creo que ahí empecé con los síntomas, pero cuando yo me di cuenta que esto no era habitual, o sea, que otros niños u otras niñas no sentían lo mismo que yo, ya fue más hacia la adolescencia, ¿no? Que de repente yo hacía comentarios como, ah, ¿ya ves que hacer esto duele? Y me decían, no, no duele, ¿no? ¿Por qué a ti por qué a ti en particular te duele? Tuve algunas crisis ya de dolor un poco más intenso hacia la preparatoria, ya casi terminando la preparatoria, que incluso me llegaban a hacer que no pudiera moverme, ¿no? Que hubiera días verdaderamente muy, muy complicados en los que no podía levantarme de la cama o tomar el vaso con agua o cargar la mochila. Y bueno, pues ahí empezó una parte muy complicada en la historia de esto del dolor crónico, porque empezó el buscar un diagnóstico. Esto ya me estaba limitando, ya no podía hacer mis actividades, ya no solamente era rara entre mis compañeros, ¿no? Sino que ya verdaderamente, pues esto era algo que estaba afectando mi desempeño, mis actividades, y empezamos junto con mi familia pues un proceso para encontrar el diagnóstico, y fue un caos porque no tenía nada para algunos médicos y para algunos otros tenía diagnósticos verdaderamente catastróficos, ¿no? Como un cáncer infantil, bueno, en aquel entonces infantil, ¿no? En la adolescencia se manejó también la posibilidad de una artritis juvenil, y yo soy muy curiosa. Entonces ya me metí a internet o buscaba y decía, híjole, es que si es esto, eh, me va a pasar aquello, ¿no? Como muy alerta pues al pronóstico. Yo calculo que debí tener unos 3 eventos probablemente muy complicados. Yo vi a mi familia también verdaderamente muy afectada, ¿no? De ver que yo no podía ni siquiera caminar. Me acuerdo mucho, tengo un hermano menor que le llevo bastantes años, que él era muy pequeñito, y aún así tan chiquito como era, yo creo que tenía como unos 5 años o menos en aquel entonces,
hacía también cosas para ayudarme, ¿no? Entonces yo les decía, es que no puedo masticar, me duele horrible la quijada para masticar. Y entonces él masticaba la comida y me la ponía en mi plato. Ahora me acuerdo y digo, ay, ¿no? Qué terrible, pero creo que en su cabecita de niño, pues eso a lo mejor entendía que me ayudaba, ¿no? Como a evitar que yo tuviera que masticar. Obviamente también vi a mis papás, pues, bastante preocupados, a mi hermano mayor. A veces los dolores se quitaban y eso me permitía hacer ciertas cosas, ¿no? Me permitía continuar, entré a la universidad. Creo que en ese sentido siempre he sido como muy competitiva en la cuestión académica. Soy muy inquieta en ese sentido, siempre estoy buscando qué estudiar, pero era muy triste para mí no poder hacerlo como quisiera o no poder eh, participar de todas las actividades que yo quisiera porque el dolor me limitaba, ¿no? A veces estar sentada era verdaderamente pues un sufrimiento, ¿no? Estar en la biblioteca sentada haciendo tareas, etcétera. Y fue en la universidad cuando me dan ya mi diagnóstico, llegamos de manera indirecta al diagnóstico, me estaban viendo otros especialistas, eh, cuando les llama la atención que yo no me pueda mover, ¿no? Porque quiero que se imaginen esa película que salió hace algunos años de Aro, ¿no? Si se acuerdan de la protagonista, el fantasma que sale ahí, cómo camina así, pues a veces yo camino como esa niña, ¿no? Toda ahí como jalando las piernitas. Y me dieron el diagnóstico hacia los 21 años y fue fibromialgia. Y entonces ahí empezó otro rollo porque nadie sabía qué era la fibromialgia. ¿No? La doctora que me da este diagnóstico, que me hace todas mis pruebas, que me lleva como todo el protocolo, pues ella la conocía, sabía, porque acaba de recibir, bueno, no de recibir, pero de revisar algunos artículos, algunos trabajos nuevos al respecto, pero no se conocía el tratamiento, por lo menos esta especialista no lo conocía, ¿no? Y de ahí pues ha sido un brincar por todos lados porque la fibromialgia está considerada un padecimiento de dolor crónico, pero hasta el día de hoy no se conocen cuáles son las causas 100%, ¿no? Entonces no hay como que yo pueda decir, tengo fibromialgia por tal cosa, o me pasó tal evento y entonces por eso me dio fibromialgia, ¿no? La realidad es que eh, es un padecimiento que está como hasta en duda a veces, porque como no es tan fácil diagnosticarlo y va siendo un diagnóstico que primero hay que ir descartando otras enfermedades, no todos los profesionales la conocen y algunos profesionales se quedaron con una idea viejita, ¿no? De que es un padecimiento, ¿cuál sería la palabra? Como no inventado, pero como psicológico, como entendiendo, y está mal entendido, pues, ¿no? Que lo psicológico quiere decir que no existe, que es inventado, y pues, es así. Y pues ha sido todo un cotorreo esto del diagnóstico, porque pues he estado como moviéndome de un médico a otro. Algunos médicos han sido muy empáticos conmigo, me han entendido muy bien, se han puesto a investigar, ¿no? Por ejemplo, ahorita les quiero compartir sobre mi dentista. Mi dentista es muy joven, yo tenía pavor de ir al dentista, ¿no? Entonces trataba de hacer todo lo posible por no ir, en parte como por el miedo que habitualmente le tenemos a los dentistas, pero además por el dolor que a mí se me agrega ir al dentista, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido muy empático conmigo y llegué y le conté, oye, pues tiene un rato que no voy al dentista porque me dan miedo, porque me provocan dolor y porque yo tengo este padecimiento, ¿no? Tengo fibromialgia. Me dijo, mira, qué curioso, nunca lo había escuchado, me voy a poner a leer y vamos a ver cómo le hacemos,
¿no? Y ha sido muy bueno conmigo porque me da como chances, ¿no? Como, ya te cansaste, entonces lo hacemos en otro ratito, así, ¿no? Pero me han tocado médicos y otros profesionales de la salud que desde que menciono la palabra fibromialgia como un antecedente, cuando me hacen mis historias clínicas, ya me ven con cara de, esta está loca, ¿no? Se está inventando dolores, eh, quién sabe por qué vino, pero pues eso ni es cierto. Me han tocado también médicos que eh, me han dicho cosas bastante desagradables, ¿no? Por ejemplo, como que soy muy egoísta y que si yo pensara en alguien más, yo no soy mamá, pero me lo han planteado así, ¿no? Es que tienes que ser mamá para que pienses en alguien más, porque como eres muy egoísta y solo piensas en ti, pues entonces por eso todo te duele, ¿no? Pero el día que tengas un bebé, vas a ver que todos tus achaques y aparte con ese término, ¿no? Achaques, como algo, como hasta minimizado. Y bueno, pues ha sido verdaderamente un camino, pues, difícil, el reconocimiento de mi padecimiento. Eh, Primero para mí, ¿no? Que mi trabajo llegar al diagnóstico y después pues encontrar los tratamientos adecuados, ¿no? He tenido momentos de mi vida muy buenos, muy regulada del dolor, eh, muy controlada, porque no solamente es dolor, viene acompañado de otros síntomas. Por ejemplo, tengo dificultades para dormir, tengo alteraciones del sueño, tengo alteraciones gástricas, eh, hay hasta alteraciones de la piel y entonces de repente un día pues no tengo dolor pero tengo comezón, ¿no? Y entonces todo el día me estoy rascando y aquello pues no se ve como muy agradable, entonces son como muchos síntomas que han costado trabajo meterlos en un solo padecimiento, entonces por eso les cuesta tanto trabajo, creo yo, a las personas creer que esto existe, ¿no? O creer que un día me duele horrible el pie y al otro día ando brincando la cuerda como si nada, porque esto va y viene, ¿no? Entonces, el reconocimiento de la enfermedad ha sido difícil. Eh, Varias personas en algún momento me han comentado que, pues si yo la estoy pasando tan mal por dolor, debería de incapacitarme. Sin embargo, pues a mí me gusta mucho mi trabajo. Trabajo con personas, entonces para mí es muy significativo, es verdaderamente enriquecedor mi trabajo, no solamente a nivel profesional o laboral, sino también es enriquecedor hasta como persona, ¿no? Conocer historias, poder ayudar a las personas, etcétera. Y esa ha sido otra batalla también en la historia de vida, que yo no considero que mi padecimiento me haga diferente a los demás, ¿no? Creo que más bien por el contrario, me ha dado las habilidades o me ha puesto las pruebas para tener que desarrollar resiliencia, ¿no? Esta capacidad de salir adelante a pesar de las situaciones adversas, eh, con golpes a gritos y a sombrerazos, pero también me ha enseñado que tengo que bajar el ritmo, ¿no? Que a veces soy muy acelerada, que me lleno mucho de trabajo y he tenido que aprender que pues hay veces que no se puede, ¿no? Que simplemente puedo estar muy bien un día y al otro no y que tengo que bajar la velocidad y que eso no está mal. Antes yo me peleaba mucho conmigo misma, ¿no? Y me exigía mucho y decía, todos los días tengo que poder el 100%. Pues sí, pero para el miércoles yo ya estaba terrible, ya no podía ni mover las manos, ¿no? Y entonces ahora algo que he aprendido a lo largo pues de esta historia es a darle mejor de mí cuando traigo el 100, a hacer lo que pueda cuando ando en el 70, ¿no? Y a bajarle mucho a la velocidad y a descansar cuando ando en menos, ¿no? Entonces, eso es algo que quiero compartir porque probablemente muchas personas que te escuchan, no necesariamente que tengan fibromialgia, pero si viven con un dolor crónico, con estos padecimientos también del sueño, del estado de ánimo,
eh, pues a veces nos podemos llegar a sentir yo me he llegado a sentir como inútil o incapaz, eh, a veces hasta tonta, ¿no? Algunas veces he tenido que depender de otras personas para realizar mis actividades diarias, por ejemplo, de mi esposo para movilizarme, o de mis compañeros para hacer algo en mi trabajo. Y antes eso me generaba mucho malestar, ¿no? O sea, tener que pedir ayuda oye, por favor, ¿me acompañas al baño? O, oye, ¿me cepillas el cabello? Ustedes no me están viendo, pero ahorita ya traigo largo el pelo. Antes no me gustaba dejármelo crecer o me lo cortaba muy rápido porque a veces hasta cepillarme me duele, ¿no? Y entonces tengo que pedir ayuda para eso, ¿no? Cepillarme el pelo, lavarme el pelo, ponerme los calcetines, entonces esas cosas tan básicas de la vida, híjole, me pegaban muy fuerte. Tuve una depresión asociada a la fibro hace algunos años, yo calculo que como unos 7 años, me sentía verdaderamente muy mal, muy inútil. Estaba haciendo un posgrado en ese entonces y yo veía que mis compañeros podían con todo, ¿no? Podían leer, hacían la investigación, iban a sus lugares donde hacían la investigación y yo decía, es que yo no me puedo mover así. Y aparte iban a la fiesta el fin de semana, ¿no? Y yo para el jueves ya no quería saber de nadie. Entonces me llegué a sentir muy mal en ese entonces. Presenté síntomas de depresión, yo los vi, pero no les puse atención, como que al contrario me exigí más, ¿no? Dije, ¿cómo no? Además, no tampoco me puedo deprimir, entonces, pues hay que seguirle. Y pues fue un gran error, porque en vez de atender la depresión, lo único que hice fue, pues ignorarla y esto me llevó a que se complicara, ¿no? Llegó a tal punto que yo llegué a tener ideas de quererme morir, sobre todo cuando tenía el dolor tan intenso. En un par de ocasiones también, o tal vez un poco más, llegué a pensar en que quería quitarme la vida. Afortunadamente tengo una buena relación con mi esposo y se lo pude compartir y afortunadamente también él fue muy inteligente y muy amoroso de su parte y lo compartió con mis mejores amigas y entonces como que entre todas hicieron una red, ¿no? Ellas y él hicieron una red y entonces estaban en contacto conmigo, me preguntaban. Una de mis mejores amigas también me dijo, ¿qué haces en tu casa? Sí está bien que no te puedes mover, pero pues vente para acá conmigo, ¿no? Y aquí haces lo de tu tesis y aquí haces tu investigación. Y eso fue un cambio importante para mí porque gracias a eso actualmente trabajo donde estoy. Llegué yo como voluntaria, como diciendo, no quiero estar solita en mi casa, me quieren tener vigilada y entonces llegué como voluntaria así de, bueno, ya llegué, me tenían activa haciendo cosas ahí donde estaba, a la gente del lugar donde yo llegué les gustó mi trabajo y pues me quedé a trabajar, ahora estoy contratada en ese lugar y de repente me vuelve a dar para abajo, sobre todo los días como más difíciles para mí, que pues ya son estas temporadas de frío y de la humedad y así, pero definitivamente creo que me he enseñado que tengo herramientas, ¿no? O sea, tengo una red muy bonita de mis amigos, de mis amigas, mi esposo, mis padres que al principio no entendían mucho esto del dolor y creo que yo hasta les parecía un poco rara, ¿no? Porque no entendían cómo podía vivir todo el tiempo con dolor, pero hace algunos años que ya lo han entendido. Y entonces también son una red importante para mí, están como atentos, ¿no? De cuando me duele, me dan recomendaciones dentro de lo que ellos alcanzan a entender que es la enfermedad. Y lo que les contaba hace ratito, pues le he bajado muchísimo a la velocidad. A veces parece que no, porque a veces tengo 20 cosas que hacer todas al mismo tiempo, pero le he bajado mucho. Mis prioridades son otras.
Creo que le encontré sentido a la vida, como tú me decías hace ratito, Leti. Antes a lo mejor el sentido de mi vida era hacerla mejor. En la escuela, en mi trabajo, y creo que ya no es ese. Hago mi trabajo y lo hago lo mejor que puedo, me esfuerzo en las cosas que tengo que hacer, pero eso ya no es mi prioridad. Mi prioridad es mi bienestar, disfrutar con las personas que quiero. Si las cosas no salieron para hoy, pues saldrán para mañana. Y si no es mañana, a lo mejor estarán el jueves, ¿no? Y ya no hay como esta, pues no sé cómo decirlo, como esta competencia hasta conmigo misma, ¿no? Porque a veces ni siquiera había como alguien compitiendo conmigo, era yo y mi cabeza, ¿no? Queriendo hacerlo todo mejor. Eh, Creo que el dolor me ha enseñado todas estas cosas. Eh, Ha sido difícil, por supuesto que sí. También he tenido que aceptar tomar medicamentos. No siempre estuve dispuesta a tomarme los medicamentos, me chocaba porque da como un poco la sensación de dependo del medicamento para estar bien, ¿no? Sin embargo, ahora entiendo que esos medicamentos son productos que mi cuerpo necesita para funcionar, ¿no? Y no puedo decir que son mis amigos ahora, pero sí puedo decir que son como mis herramientas, ¿no? Como si yo sé que necesito dormir, pues ni modo, me tengo que tomar el medicamento que me favorece dormir. Si noto que me está dando más comezón, que eso ha sido bastante molesto, pues tengo que tomarme el medicamento, ¿no? Asociado también al dolor, a veces llego a tener mucha fatiga, de casi ni poder abrir el ojo o levantar la cuchara así para comer. Y también ha sido bien complicado porque el mundo es muy competitivo, ¿no? O sea, mientras yo estoy descansando, pues otros están avanzando 20 pasos adelante, pero definitivamente el sentido de mi vida ahora es mi bienestar, ¿no? Mi bienestar con mis amigos, con mi familia, con mis mascotas que también me han ayudado mucho. Yo creo que el primer punto para salir de la depresión fueron mis mascotas. En aquel entonces solo tenía 2 perritos, ahora también tengo un gato, eh, pero en aquel entonces sabía que me tenía que parar sí o sí por ellos, ¿no? A darles de comer, a pasearlos, etcétera. Yo creo que si no hubieran estado ellos, probablemente me hubiera hundido más y más rápido. Y pues ahora ellos son mi centro de vida y yo misma amo mi trabajo, por supuesto, pero ya no está en primer lugar, ¿no? Ni la competencia que traía en mi cabeza tampoco está en primer lugar. Claro, Nancy, pues mira, una historia de mucho aprendizaje donde creo que a la gente le puede servir a darnos cuenta que uno puede empezar a tener molestias desde niño, ¿no? Pero las minimizamos o pensamos que es parte de la adolescencia, como tú decías, porque pues a todo niño que crece le duelen los huesos y las mamás y los papás dicen, pues es que está creciendo y qué bueno que le duelan porque está creciendo, eso quiere decir que va a ser más grande. Y a veces, como bien lo dices, también pensamos en otras cosas un poco más graves, como el cáncer infantil, ¿no? Donde ahora nos dicen, si hay dolor en las articulaciones, si es un chico adolescente, entonces, ojo, porque puede ser algo relacionado con cáncer. Y bueno, la parte complicada también tuya, que nos cuentas, la trayectoria que tuviste que hacer para que existiera un nombre que le pusieran a lo que tienes, ¿no? Y que la gente lo conozca, porque además son enfermedades poco conocidas. La fibromialgia no todo el mundo la conoce, no todo el mundo la entiende y probablemente ni siquiera se imagina qué puede suceder, ¿no? Con este dolor que pensemos, pues imagínate no poder tomar el vaso porque te duele, no tener como
cómo cepillarte el cabello porque te duele el tener que hacer frente a todo eso cuando además, pues eres una mujer competitiva. O sea, a ti te gusta estar a la vanguardia y estar al mismo nivel o más, y además lo has logrado. Aunque tú digas, ellos van adelante, creo que tú vas adelante en muchas cosas, Nancy, pero lo importante de esto es, pues toda la gente que ha estado contigo, ¿no? La gente que te ha acompañado, aún sin saber, porque tú dices, mis papás tampoco sabían qué era, ¿no? Y tampoco entendían qué pasaba, y hasta mi hermanito no sabía tampoco cómo ayudarme, pero él masticaba por mí para que yo no tuviera ese dolor, y a su manera, ¿no? Pero, y encontrarte también amigos que te dicen, no, a ver, espérate, aquí vente, aquí te ayudo, aquí te doy, aquí te cuido, aquí estoy como para tenderte la mano, y una pareja que también pues te ha acompañado en esta historia, Nancy, entre la montaña rusa que tienes, entre las subidas y las bajadas, ¿no? Pero no ha sido fácil, pero creo que también esta historia tan complicada del dolor, porque quiero que la gente que nos escucha se imaginen tener dolor 24 horas al día, ¿no? Tener dolor varios días y que de repente no puedas hacer las actividades que tú tenías planeadas y que además vivas con el estigma, porque bien nos acabas de contar, desde médicos que te dicen, tú te lo estás imaginando, ¿no? Tú estás en tu cabeza creando cosas y además eres una egoísta y eres una envidiosa porque solo te dedicas a ti, hasta alguien que te dice ni siquiera sé lo que tienes, o sea, alguien que no tiene al menos esa capacidad como tu dentista de decir no lo sé pero lo investigo, no lo sé pero estoy contigo y busco la manera de ayudarte, porque es cierto, a lo mejor los médicos no tienen que saber absolutamente todo, pero creo que es importante darse esa oportunidad. Y sobre todo, Nancy, cambiaste tu sentido de vida. Sabes que hablábamos en los programas anteriores que el sentido de vida es como agarrar el timón de tu barco, ¿no? Y que uno piensa que tiene que llegar a un lugar en específico. Y ahorita tú nos contabas, yo quería llegar en primer lugar, ¿no? En la escuela, quería ser la mejor y quería ser como aquella persona que tenía muchas áreas en las cuales tenía que ser el primer lugar. Pero tu timón se manejó de diferente manera. Tu timón hizo vueltas, hasta que tuviste que redireccionar absolutamente todo y saber que no era el objetivo final que te habías planteado, sino hay otros objetivos diferentes. Y que ahora dices, ahora mi objetivo es mi bienestar, mi objetivo es fortalecer lo que tengo, y mi objetivo sigue siendo hacer lo mejor posible cuando me es posible, y cuando no, darme un respiro, que eso es una filosofía pues muy buena, Nancy, porque todos somos competitivos en este mundo, todos queremos ser el primer lugar, todos queremos estar en el cuadro de honor de la escuela, todos queremos sacar las estrellitas en todos lados, y la verdad es que no siempre ese tiene que ser nuestro destino. Hay otras cosas más importantes que uno deja de valorar hasta que aparecen situaciones como la tuya, en donde el dolor es tu compañero, ¿no? A lo mejor tu compañero que a veces te va a caer gordo, a lo mejor tu compañero que a veces vas a aprender a tolerar, tu compañero que a veces va a decir, mejor te ignoro el día de hoy porque hoy no me hiciste caso, y entonces se da la media vuelta y se va. Pero creo que has aprendido a conocerlo, a tratar de manejarlo con esos tratamientos, y habrá días en que te da mucha lata, ¿no? Como si fuera ese personaje que va y te despierta y tú te quieres dormir y te dice, no te duermas porque quiero darte lata y son las 3 de la mañana y no me importa que no puedas dar el paso, y no me importa que te duele el pelo, y no me importa que tengas mucha comezón, hoy no quiero ir a trabajar, ¿no? Pero pues haces todo este esfuerzo
y creo que es digno de reconocer todo lo que has caminado, porque además, pues, la gente no lo sabe, pero tú eres una persona icónica en tu trabajo. Eres una persona que eres reconocida en todos lados, e incluso a nivel internacional, aunque tú no lo creas, pero ya todo el mundo ubica lo que haces, y creo que al final lo que tú pensabas solo es una consecuencia, no es el objetivo, sino es una consecuencia de tener ahora el foco puesto en tu bienestar. Y si uno busca el bienestar, entonces la consecuencia es hacer las cosas de diferente manera. Pero creo que además tienes una cualidad muy grande, que tú compartes lo que has aprendido, que tú buscas ahora ayudar a la gente como lo haces, por propia experiencia también, ¿no? Y que dices, yo sí te entiendo, yo sí sé por lo que vives, yo sí sé lo que estás experimentando y por eso quiero ayudarte, y buscas hasta por debajo de las piedras qué estrategias, qué cosas pueden ayudarle a alguien que está en problemas, sobre todo pues por cuestiones de dolor. Pero cuéntame un poco, Nancy, ¿cómo es que aprendes a lidiar esto desde chiquita y que aprendes a reconocer que lo que tienes no es como te dijeron algunos doctores? No es que te lo inventes, sino es un dolor real, porque uno lo puede ubicar tal cual y uno dice, no me lo estoy inventando, no es que mi mente se lo esté creando, es que realmente lo siento, ¿no? Desde el momento en que, como tú dices, puedo tomar un vaso y no tengo fuerza. No es que no quieras, sino que algo está pasando. ¿Cómo es que te das cuenta o que te diste cuenta que no es algo que esté en ti, sino es algo real y que hay una justificación ahora, porque bien lo ubican, para la gente que no conoce esta enfermedad, la fibromialgia como si fueran de cristal, ¿no? Que a veces duele tanto que hasta el tocar y el rozar, eso genera dolor. Entonces creo que es importante que nos platiques un poquito de eso. ¿Pudiera ser? Sí, bueno, pues yo tengo diferentes tipos de dolor. El principal es un dolor muscular. Se siente como cuando haces mucho ejercicio, ¿no? Cuando vas al gimnasio o corres o así, perdón. Y entonces, eh, pues se quedan estos músculos cansados, pesados, adoloridos. Ese es un tipo de dolor que tengo. Otro tipo de dolor que tengo se llama neuropático y arde. Es más bien un dolor como ardoroso, como las quemadas del sol, ¿no? Cuando vas a la playa y te quedas así como quemado y no te protegiste, así se siente. Y a mí me tocó pues aprender a reconocer cómo me dolía, porque no todos los días me duele igual, ¿no? Y lo que tengo que hacer para controlar un dolor u otro tampoco es lo mismo. Por ejemplo, para el dolor muscular, pues sé que me tomo un medicamento, pero para el dolor neuropático me toca otro medicamento diferente y otras medidas. Eh, yo creo que al principio, sobre todo cuando escuchaba, eh, no es cierto este dolor, te lo estás inventando, etcétera, yo decía, híjole, debo de estar muy dañada, muy mal en mi cabeza, como para yo inventarme este sufrimiento, ¿no? O sea, me la paso muy mal, eh, me duele, no me muevo, estoy sufriendo, y si eso es inventado, si eso está en mi cabeza, entonces debo de estar loquísima, ¿no? ¿Cómo me genero este propio daño? Y eso me tuvo enojada mucho tiempo, porque yo estaba muy molesta conmigo, ¿no? ¿Cómo puedo lastimarme a mí misma? Pero algo que me ayudó a reconocer esto fue investigar sobre el padecimiento. Eh, pero investigar bien, ¿no? Porque me ha tocado entrar a grupos de Facebook, por ejemplo, o entrar pues sí, a grupos de apoyo en algunos lugares,
eh, y como que no me hacía mucho sentido lo que decían, ¿no? Al contrario, me generaban más malestar y ahora hasta dolor emocional, ¿no? Porque decía, híjole, ¿cómo puede ser que, que, eh, que me esté lastimando de esta manera? Entonces, algo que me ha ayudado mucho es investigar, leer, me encontré algún libro por ahí en algún momento de la vida, de un doctor que es bastante reconocido en México y también a nivel mundial, el doctor, ay, se me fue su nombre, me acuerdo su segundo apellido, que es Lavín. Él tiene un libro, con, bueno, mucho trabajo de investigación, pero tiene un libro muy bueno que con un lenguaje muy sencillo, muy coloquial incluso, te explica por qué duele los músculos, por qué duele la piel o por qué hay tanta fatiga, etcétera. Y entonces creo que esa búsqueda me ayudó mucho porque decía, ya entendí que me duelen los músculos por esto. Entonces, cuando reconozco el dolor, soy capaz de decir esto, ¿no? Me está doliendo porque me excedí, porque no me protegí a lo mejor, o quién sabe, pues alguna vez en el mes me toca este dolor, ¿no? Entonces, y eso me ha ayudado mucho. Otra forma que creo que me ha ayudado a reconocer que esto no es inventado es ponerle mucha atención a mi cuerpo, ¿no? Hay veces que el dolor, pues sí, es el dolor de salir y caminar, hacer ejercicio, y entonces digo, este dolor lo conozco, es el dolor natural del ejercicio, pero cuando se pone de otras características, ya como pesado, cansado, digo, este es dolor de fibro, ¿no? Entonces, ahorita escuchándome a mí misma, creo que la respuesta sería ponerle mucha atención al cuerpo, ¿no? Como, ¿qué te está diciendo? No en el sentido eh, de interpretarlo o así, sino más bien en el sentido de que a veces no le ponemos atención, ¿no? A veces el cuerpo, no sé, está presentando síntomas, y no solo con la fibro, sino con padecimientos en general, estamos presentando síntomas y los minimizamos, ¿no? Los vamos aplazando, como ya luego me daré cuenta, ya luego lo haré, etcétera, y no le ponemos esa atención y nos estamos lastimando, ¿no? O por lo menos conmigo eso pasaba, que yo aplazaba la atención, aplazaba el descanso, y cuando me daba cuenta ya estaba en una crisis que no me dejaba moverme, ¿no? Entonces, creo que eso me ayuda. La investigación, la lectura y ser muy atenta a lo que me está señalando, ¿no? Eh, Ahorita creo que también me siento más capaz de discernir cuando los síntomas son por fibro o cuando son por otra situación, ¿no? O sea, un dolor de cabeza que digo, ay, esto me duele por fibro o me duele por estrés, ¿no? Entonces, eh, soy más capaz de distinguir entre un síntoma y otro, y eso me ayuda a saber qué sigue, ¿no? Si estoy estresada, bueno, pues a lo mejor bájale al ritmo. Si tengo fibro por el frío, pues ponte la cachuchita o la gorrita, y entonces eso me ha ayudado mucho. Creo que también me ha ayudado informar a mi gente de los síntomas. Entonces, de repente digo, ay, me duele, y los demás me dicen, ¿no? Así como, ayer también te dolía, entonces probablemente esto sea fibro o esto sea tal cosa, y ya de esa manera me voy regulando. Soy mucho más atenta a mí, a las cosas que me pasan. Pero también, fíjate, Nancy, que ahorita hablabas, pues, de este sufrimiento, ¿no? Pero pensemos también en la parte emocional, que no ha sido sencillo para ti, pero reconocerlo, darte esa oportunidad de ponerle nombre también a lo que sientes y a pedir ayuda,
creo que ha sido una parte importante para ti, ¿no? Como bien dices, hasta eh, explicarle a tu gente cercana cómo son las molestias, cómo te van a ver, cuando te vean de alguna manera es que tienes fibro o tienes alguna otra cosa, y creo que todos están también en la misma línea de poder decir, hay que darle su espacio, hay que ayudarle a que a lo mejor se tome sus medicamentos, que descanse, pero quiero preguntarte algo que también creo que ha sido un poco difícil para ti y lo mencionaste diciendo, hay alguien que me dice que me vaya a mi casa, ¿no? Que esto es una incapacidad y que yo no puedo trabajar como debería. Si nos pusiéramos a analizar, yo creo que nos hicieran un examen médico a todos tendríamos algo por lo cual necesitamos atención, ¿no? Porque tenemos migraña, porque tenemos el colon irritable, porque a lo mejor padecemos de algo que no siempre es ni reconocido ni conocido por el resto y que sería lo más complicado. Fíjate que ahora hasta la depresión para algunos pacientitos que están sufriendo, yo que trabajo en este contexto de ver pacientes que de repente traen depresiones importantes, les dicen, ¿por qué no te jubilas? ¿No? Cuando justo sería algo trágico que alguien con una depresión se jubilara y ahora estuviera en casa todo el tiempo y estuviera encerrado, pero la gente es a veces muy cruel, ¿no? ¿Cómo has vivido tú estos comentarios dañinos sin querer a lo mejor, pero que lastiman mucho también porque dicen, oye, pero no estoy tan mal como para que yo ya me vaya a mi casa, ¿no? ¿Cómo has vivido esto, Nancy? Muy trágico. Al principio creo que era muy difícil para mí, me molestaba mucho escuchar este tipo de comentarios. Eran frecuentes, ¿no? También así como de, ay, pues si no puedes trabajar, ya vete a tu casa eh, pues sí, en general ese tipo de comentarios yo los vivía como muy crueles, me enojaba muchísimo. Eh, Llegué a tener pues varios enfrentamientos con la gente que lo comentaba así. Híjole, ha sido un trabajo también bien complicado. La terapia también me ha ayudado, la terapia psicológica también me ha ayudado mucho eh, para ayudarme o para entender, como tú lo decías ahorita, que tal vez estas personas no lo hacen con una mala intención y que muy probablemente lo hablan desde el desconocimiento, ¿no? Como si, ¿cómo decirlo? Sí, que su intención no necesariamente es dañarme o lastimarme, que lo hacen cuando me dicen estas cosas, pero que probablemente ni siquiera vaya por ahí, ¿no? No va en ese sentido. Eh, la terapia, te digo, me ha ayudado, pero creo que también me ha ayudado a entender que eh, el dolor es muy difícil porque no hay forma de verlo, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien tiene incluso diabetes, ¿no? Se le nota a las personas, podemos decir, ay, ha adelgazado mucho por la diabetes, o si alguien tiene, no sé, alguna situación que haya que operar, pues se nota, ¿no? O el cáncer, de alguna manera se notan sus efectos, etcétera. En cambio, con el dolor y el dolor crónico, particularmente en la fibro, no se ve, ¿no? Y entonces es un poco a veces hasta como pedirle a las personas que crean en algo que no están viendo, ¿no? Entonces, eh, antes un poco lo que yo hacía era, ay, pues voy a andar mal para que me vean mal y entonces me dejen en paz, pero al final eso no funcionaba, solamente me sentía más mal yo, ¿no? Eh, con estas personas que también han hecho este tipo de comentarios de pues mira ya vete, etcétera, algo que me ha tocado hacer es ponerles límites, ¿no? Como muy amable, muy educada, pero alejarme, decir gracias, voy a considerar tu recomendación y darme la vuelta y alejarme, y sé que esas personas
no son exactamente con las que yo debería hablar de cómo me estoy sintiendo, ¿no? O sea, sé que a través de estos comentarios que hacen, lo que yo alcanzo a ver es que no tienen la capacidad y no estoy siendo despectiva, sino no cuentan con los recursos para entender esto. Entonces, no me voy a desgastar ahí. Agradezco que me den la recomendación, porque me ha tocado también quienes me han dado 20,000 recomendaciones, ¿no? Ya date por incapacitada o ¿cómo decirlo? O tómate tal o cual tratamiento y me llegan 20,000 tratamientos alternativos extraños para la fibro, etcétera. Lo agradezco mucho, qué bueno que te intereses en mí, pero voy a hacer lo que mis médicos me recomiendan, ¿no? Entonces, qué bueno que me recomiendas esto de la incapacidad, voy a ver qué dicen los médicos. Eso me ha ayudado mucho. De repente parece que les doy el avión, pero más bien me estoy cuidando yo, ¿no? De ya no vivir tan enojada todo el tiempo. Bien, Nancy, pero fíjate, acabas de decir algo que me hiciste recordar cuando dices, esta enfermedad no se nota como otras, ¿no? Pero es como el amor, ¿no, Nancy? No se nota, se siente. Y creo que eso a veces es importante cuando uno quiere ayudar a alguien, pues es más bien buscando acciones, preguntando cómo y tratando de ser empáticos. Nunca vamos a estar en los zapatos del otro, eso es real, pero sí saber preguntar, como bien dijiste, preguntar directamente en qué te puedo ayudar, que sí, que no, que por el momento solo es gracias porque me mandaste un mensajito, me hiciste una llamada o porque me mandaste unos guantecitos calientitos y eso me ayuda muchísimo, no sé, lo que sea. Pero creo que es importante rescatar también la parte que no vemos, que solo sentimos, y es el cariño, el afecto y seleccionar a quienes, como bien lo dijiste, pueden estar más cerca y quienes hay que mantenerse a sana distancia, que es el término ahora de moda, pero también en las relaciones humanas hay que mantener sana distancia. Y Nancy, bueno, nuestra historia, como siempre en radio, en este programa, Navani, siempre es muy sensible, pero no quiero dejar de escuchar de ti cuál puede ser el mensaje para alguien en este momento que tenga alguna situación como la tuya, que pueda vivir con dolor y que también necesite redirigir su barco para decir, hay que vivir con un sentido distinto. ¿Tú qué le dirías? Pues muchas cosas. Creo que lo primero es que es real, que sí le duele, ¿no? Que no hay manera de que nos inventemos tanto sufrimiento y tanto malestar. Entonces, es real, que sepa que existen los espacios, que existen lugares donde nos pueden apoyar con medicamentos, con la terapia. Eso también es algo muy importante. Hay que dejarnos ayudar, ¿no? Los medicamentos nos ayudan, hay que recibirlos, hay que tomarlos. No, no es lo que uno espera de su vida, ¿no? Decir, ay, ojalá a mí me mediquen. Pues no es lo que uno espera en la vida, pero cuando los necesitas, hay que tomarlos. Mucha gente ha trabajado muchos años, mucha gente ha dedicado su vida entera a investigar sobre los fármacos, a saber qué nos ayuda, qué es lo mejor. Entonces, que confíen en los médicos, que confíen en los medicamentos. Si un doctor no les cree, no se desanimen, vayan con otro doctor. Y si ese doctor tampoco, vayan con otro doctor. O sea, como tú decías, no todos, no están obligados a saberlo todo, pero lo bueno de esto es que hay opciones, ¿no? Hay que buscar la opción que mejor nos parezca. Eh, Tampoco le tengan miedo a la terapia psicológica, ayuda mucho. Hay que tener cuidado de no caer con un charlatán, pero
definitivamente la terapia psicológica, psiquiatría, si lo necesitamos, tiene un estigma grande, pero es importante buscar el apoyo también de psiquiatría. A la familia hay que educarla, ¿no? Enseñarles que el dolor es real, pero que hay cosas que pueden hacer por nosotros, por nosotras, y más que decirles, ay, es que yo quiero que me ayudes, hay que ser muy específicas y decir, quiero que me ayudes con esto, no dejarlo a la libre interpretación porque pueden equivocarse las personas que quieren ayudarnos, ¿no? Entonces, si somos claras y decimos, quiero que me ayudes dándome mi medicina o quiero que me ayudes cargándome la mochila, etcétera, va a ser mucho más fácil para los demás podernos ayudar. Y pues que aunque haya dolor, la vida es muy disfrutable, ¿no? Aunque uno tenga ese día no se quiera levantar o el dolor no te lo permita, la vida es muy, muy, muy disfrutable. Entonces, pues hay que hacerlo lo mejor posible para poderla vivir. Nancy, pues te agradezco muchísimo que nos hayas compartido esta historia, una de las historias como todas muy sensibles y muy llenas de muchas cosas, pero también al final mucho aprendizaje, ¿no? El darnos cuenta que el dolor puede ser incapacitante, pero el dolor también hace que tengas que buscar más, conocer más, acercarte más a otras personas y sobre todo lo que tú dijiste, aprender a disfrutar de una manera a lo mejor diferente a la que uno conocía habitualmente. Nancy, pues quiero agradecerte muchísimo tu presencia en el programa y que nos hayas compartido una parte pues importante de ti. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por este espacio. Al contrario, Nancy, muchísimas gracias porque nos ilustras muchísimo todo lo que representa esta situación de vivir con el dolor crónico. Bueno, recuerden por favor que nos encuentran en redes sociales, en Facebook como Leti Asensio y Metamorfosis Vida y Muerte, en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio. Pueden descargar los podcasts, incluido el programa del día de hoy, por nuestra plataforma de Spotify con Promo Estéreo, que es nuestra casa productora de radio, y buscan Metamorfosis, Vida y Muerte y podrán desplegar todos aquellos programas que a ustedes les sean de utilidad. También recuerden que por iHeartRadio también lo pueden hacer y seguirnos por las redes porque ahí posteamos la manera más sencilla de poderlos descargar. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy y recuerden, nosotros estaremos viéndonos y escuchándonos en la próxima emisión. Hasta la próxima. Sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Dios no nos dejará permanecer hasta más tiempo del que podamos.
veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. La gran tragedia de la vida no es la muerte. La gran tragedia de la vida es lo que dejamos morir en nuestro interior mientras estamos vivos. Esto fue Metamorfosis, Vida y Muerte. No olvides que tenemos una cita el próximo jueves a las 3 de la tarde. Hasta pronto.